buenos días, tardes, noches, ya saben, depende de la hora en que se conecten. Tenemos hoy la última clase, cerrando este ciclo de hermenéutica, así que los invito a que usen todas las herramientas, como he insistido y seguiré insistiendo, en que si tú eres un estudiante de la Biblia, si quieres escudriñar las escrituras, si quieres enseñar a otro la palabra, si quieres predicar la palabra y tienes los dones y Dios le ha dado los dones, esas son las herramientas que necesitamos y requerimos junto con las que les vamos a dar en la próxima clase, que es la clase de homilética. Les vamos a enseñar cómo hacer el sermón, los diferentes tipos de sermones, cuál es el mejor, bueno, muchas herramientas para que las usen aquellos que tienen ese llamado, aquellos que están buscando servir al Señor y ser excelentes en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Así que vamos a empezar con un tiempo de oración y ya vamos a ver el tema del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por todos los estudiantes, Señor, que tú has traído, Señor, hombres, mujeres, jóvenes que requieren de ti, requieren de la palabra, que necesitan escudriñar más y más, que tú seas dando sabiduría, abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender lo que tú ya has entregado, revelado en tu palabra, Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo de 6 clases que fue maravilloso y las clases que vienen que serán para el beneficio de todos y cada uno de los que participamos, Señor, del ministerio de la enseñanza. Bendecimos, Señor, este lugar, bendecimos a aquellos que trabajan en la iglesia y que hacen parte, Señor, de este trabajo de poder grabar, de poder mostrar y de poder trabajar para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces ya hemos visto todas las herramientas que dimos acerca de la hermenéutica y algo muy importante que vamos a ver hoy que va relacionado con la hermenéutica, tiene que ver con la exégesis y con la eisegesis, ya lo vamos a mirar. Entonces, quiero hacer como un resumen, ya vimos todo el contexto, vimos unos puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para el estudio de la palabra, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con muchos temas. Son como 7 puntos que tocamos. Luego empezamos a ver reglas de interpretación. Las reglas de interpretación son claves, son importantes. Tenga en cuenta que la palabra, ella por sí misma tiene toda la capacidad para poder dar respuesta a cada necesidad. Entonces, la regla fundamental es que la Biblia habla solita, ¿no? O sea, la Biblia es su propio intérprete. No hay un intérprete de un hombre, de una persona, sino que la Biblia se interpreta por sí misma. Luego vimos el texto, el contexto, vimos diferentes figuras retóricas también. Todo eso hace parte del escudriñar y el estudiar la palabra de Dios. El paralelismo, que hay que usarlo cuando se usan sermones de tema, por ejemplo, hay que usar paralelos, hay que saberlos usar, hay que estudiar mucho para no salirnos del contexto cuando damos un mensaje y cuando enseñamos la palabra sobre un tema en particular. Hay que escudriñar bien, hay que buscar bien los versículos que se van a usar de tal forma que no empecemos a enseñar cosas que de pronto sin querer estamos enseñando cosas que no van conforme a la palabra. Así que ustedes que son estudiantes pilos y que han estado metidos ahí, pues tienen una obligación y tienen como una carga, digámoslo así, de poder dar las palabras de la manera correcta y de enseñar de la manera correcta y también de poder juzgar un mensaje. Cuando alguien enseña un mensaje lo podemos juzgar el mensaje, no al que enseña, sino el mensaje, de tal manera que lo podemos evaluar y mirar si está a la luz, no con el fin de pensar que somos más que ellos o que nosotros sí sabemos o no sabemos, no, solamente decir, ok, ese mensaje hay que corregir esto, hay que corregir lo otro, siempre habrá que corregir algo y hay que tener un espíritu enseñable. Pero digo, cuando vamos y oímos mensajes y que el uno dijo una cosa y que el otro dijo la otra cosa, entonces yo voy, miro el mensaje y de acuerdo a lo que él enseña, entonces lo puedo pasar por el filtro de la palabra y evaluar si es así o no es así. Así que para el tema de hoy, hermenéutica e interpretación bíblica, aprendiendo y aplicando todo lo que hemos enseñado, todo es para aprender, pero hay que aplicarlo, hay que ponerlo a funcionar. Así que
el tema de hoy es dos puntos que vamos a mirar y vamos a ver aquí la exégesis. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué significa exégesis? Exégesis significa exposición o explicación. Lo que yo estoy haciendo es una exégesis, estoy dando una explicación, exponiendo un tema. Es lo mismo que hago el domingo cuando tengo que predicar, hago exactamente lo mismo. Entonces, la exégesis bíblica comprende el estudio de un texto particular de la Escritura para interpretarlo correctamente. Escúcheme bien. Tú puedes coger un texto. Recuerdo en una clase una persona me dijo, entonces yo no puedo coger un versículo y enseñar sobre un versículo. Claro, tú puedes enseñar sobre un versículo, pero tienes que hacer exégesis, es decir, tienes que hacer un estudio de ese texto, de ese versículo en particular y darle la interpretación, no como yo creo, pienso, sino como dice la Escritura. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces la exégesis me lleva a eso, a comprender, de un texto particular de la Escritura, poder interpretarlo de la forma correcta. Así que la exégesis viene a ser parte del proceso de la hermenéutica, o sea, son aliados. Es una parte de ese proceso de la hermenéutica, que acuérdense que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de las escrituras. Una persona que practica la exégesis se llama exegeta, un exegeta. De hecho, creo que todos aquellos que enseñan en el English Service, que enseñan en jóvenes, que enseñan en niños, tienen que ser exegetas, o sea, tienen que hacer exégesis. Ojo, no porque tú seas maestro de niños, entonces dices, no, si yo cojo a los niños y los embolato. No, 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 no. Tienes que hacer exégesis. ¿Para qué? Para que lleves lo correcto y para que de niños les estemos dando la palabra de tal manera que ellos la puedan entender desde el principio. Ahora, en las Escrituras hay un mandato, hay una exégesis bíblica, y es la siguiente, está en el siguiente versículo. Segunda de Timoteo 2:15, procurad con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarse a Dios aprobado. Entonces, una cosa es diligencia. Cuando habla de diligencia y cuando hablamos de exégesis y cuando hablamos de hermenéutica, tenemos que ser diligentes en cuanto a qué, en cuanto a lo que estudiamos, lo que preparamos, lo que vamos a enseñar, ¿no? Por eso le digo, o sea para niños, para el que sea, uno no puede llegar allá, el Señor abrirá la boca y abrirá mi boca y yo diré lo que Él me diga. No, 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 tiene que haber preparación. Ojo, hay mucha gente que habla de la unción, ¿no? Es que Él es un ungido, pero yo conozco muchos ungidos que son totalmente ignorantes de las Escrituras. Entonces, de nada sirve la unción si no tienes ese conocimiento de la palabra. La diligencia tiene que ver con escudriñar, con estudiar, con hacer exégesis, ¿no? Entonces, debe ser diligente para presentarnos delante de Dios, ¿cierto? Como aprobados. O sea, que Dios nos apruebe, que lo que yo enseño, que lo que yo digo, que va conforme a las Escrituras, aunque, escúcheme bien, aunque lo que yo enseñe y diga hiera a la gente. Hay personas que se van a herir y se van a ofender por lo que dicen las Escrituras. Escúcheme bien, cuando des un mensaje, no es lo que tú digas, piensas o creas, sino lo que la Biblia dice, de tal forma que cuando alguien se levanta allí y te va a dar argumentos, entonces tú le dices, muéstrame la Biblia y no va a haber argumentos, ¿no? Entonces tenemos que ser diligentes y ser aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No nos puede, qué vergüenza que nos digan que no somos diligentes y aprobados. Que alguien venga y diga, no, ¿sabes qué? Tú estás enseñando algo que no está correcto. Y si alguien me dice que no está correcto es porque yo no estoy haciendo las cosas como debo hacerlas. Entonces, no tengo por qué avergonzarme cuando soy diligente, cuando soy aprobado y que usa ¿qué? Bien la palabra de verdad, que usa bien. ¿Cómo la debe usar? Bien. ¿Eso qué implica? Que hay gente diligente aprobada, pero que usa mal la palabra de verdad. Entonces hay que escudriñar las Escrituras, hay que enseñar la verdad tal como está ahí en el versículo. Entonces debemos manejar correctamente la palabra de Dios por medio de un estudio diligente. Si no lo hacemos, pues tenemos razones para avergonzarnos. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Entonces hay algunos principios bíblicos para una buena exégesis. Vamos a mirarlos. Que un estudiante serio debe seguir. Principios básicos para una buena exégesis. El primer principio es gramatical. La gramática es
fundamental. La Biblia fue escrita en un lenguaje humano y ese lenguaje tiene cierta estructura y sigue ciertas reglas. La gramática son normas y reglas que tenemos para poder entender la lectura o lo que vamos a escribir. Dale siguiente, por favor. Entonces, la Biblia fue escrita en un lenguaje que humano y el lenguaje tiene cierta estructura y ciertas reglas que hay que tener en cuenta. Lo vimos, por ejemplo, con las figuras retóricas, ¿no? Ahora, por tanto, debemos interpretar la Biblia de una manera que consistente con las reglas básicas del lenguaje. Por eso es tan importante que entendamos cuándo hay un hebraísmo, cuándo hay una palabra que significa para los hebreos, qué significaba para los griegos, ¿no? ¿Qué significado tiene ahora para nosotros, ¿no? Entonces se comienza a examinar un pasaje definiendo las palabras que lo componen. Eso es el principio gramatical. Entonces, normalmente la persona que estudia la exégesis o que hace exégesis debe comenzar a examinar el pasaje definiendo las palabras que lo componen. Entonces, las definiciones son básicas para entender el pasaje en su contexto. Siguiente. Así que las palabras se definen de acuerdo con la intención original y no de acuerdo con el uso moderno. Escuche bien. Las definiciones son básicas para entender el pasaje en su contexto. Y es importante que las palabras se definan de acuerdo con su intención original y no de acuerdo con el uso moderno. Porque, escúcheme bien, hay mucha gente que dice, no, es que la Biblia eso fue escrito hace muchos años en un lenguaje antiguo, eso ya no se usa. No, si yo lo miro, cuál fue su intención original, voy a lograr entender qué es lo que Dios está queriendo decirnos para este tiempo. Y no lo puedo traer esa gramática como se hizo en el original, ponerla en un uso moderno, porque entonces voy a tener problemas. Entonces, para poder asegurar esa exactitud, se debe utilizar una traducción fiable de la Biblia. Ahorita hay muchas traducciones, pero hay algunas traducciones que son mejores que otras, ¿cierto? Y para eso hay diccionarios de griego y hebreo. El diccionario de griego y hebreo es clave, o sea, porque ese nos va a dar a entender mucho mejor precisamente la gramática, el qué fue lo que se dijo, el cómo se dijo, entendiendo algo que el idioma griego, por ejemplo, las definiciones son mucho más amplias que en el español. Entonces, la palabra amor en griego tiene muchas definiciones. Entonces está el amor filial, está el amor de familia, está el amor de esposos. Hay diferentes ejemplos de lo que significa la palabra, tiene diferentes significados. Entonces es muy importante que cuando se hace el exégesis tengamos ese principio gramatical bien claro para poder dar lo mejor y enseñar de la manera correcta. Entonces, para que hagamos esto, aquellos que hacemos el estudio, ¿no? Debemos buscar los paralelos, determinar cuáles ideas son primarias y cuáles secundarias, y encontrar acciones, temas y sus modificadores. Incluso esquematizar uno o dos versículos, es la manera. Entonces luego se examina la sintaxis, ¿no? A las relaciones gramaticales de las palabras del pasaje. Eso es español, ¿no? Eso no es nada nuevo. Igual puede alguien me decir, pero ¿dónde está en la Biblia la palabra exégesis? ¿Dónde? No, tranquilos. Eso es parte de las herramientas que estamos dando. Entonces, ahí hablé de los paralelos, determina ideas que son primarias, cuáles son las secundarias y buscamos las acciones y temas y sus modificadores. Siguiente. Segundo principio, el literal. Vimos que en las reglas de interpretación que hay gente que lo literal no lo toma como literal, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta cuándo es literal y cuándo hay alguna figura ahí o cuándo tenemos que revisar la gramática para entenderlo bien. Entonces, el principio literal, entonces asumimos que cada palabra de un pasaje tiene un significado normal y literal, eso lo asumimos, ¿no? A menos que haya una buena razón para verlo como una figura retórica. Clave ahí lo que vimos en figura retórica, ¿no? Cuando vi ahí, eso es una sinécdoque para poder darle la interpretación correcta. Entonces, para no tomarlo literal, sino entender, eso es un símil.
esto es una sinécdoque, esto es una parábola, ¿no? Y de esa manera tengo que tener en cuenta este principio que es el principio literal. El exégeta no se esfuerza en espiritualizar, o sea, el que hace el estudio no se debe esforzar en espiritualizar y hacer alegorías. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente, ¿no? Entonces, no se esfuerzan en espiritualizar o hacer alegorías. Entonces, no, porque hay gente que espiritualiza todo. No, es que me levanté y entonces vi no sé qué, y entonces eso significa esto, y esto significa lo otro, y le dan un contexto espiritual a algo que no lo tiene. Hay que tener cuidado con eso. Eso se llama, hay que tener cuidado cuando usamos muchas alegorías, ¿no? Y ya vimos esa figura retórica. Entonces, las palabras quieren decir lo que ellas dicen. Así de sencillo. Así que si la Biblia menciona un caballo, pues significa que un caballo. Cuando la Biblia habla de la tierra prometida, por ejemplo, que lo usa mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Se refiere a qué? A una tierra literal, a un lugar que se le dio a quién? A Israel. Y no le podemos dar una interpretación como una referencia al cielo, por ejemplo, o como una referencia a que la tierra, esta tierra prometida es la iglesia. No, es la tierra prometida que Dios le dio, que Dios tenía para Israel y que hoy están allí, ¿no? Que es la tierra que Dios les prometió que les había de dar. Entonces, ahí tenemos que irnos y ver bien el tema de la parte literal. Siguiente principio, el histórico. La historia, es muy importante conocer de historia. Yo escucho historiadores, escucho mucho la historia y es importante porque eso nos ayuda también a entender. Este principio es bien importante. Con el paso del tiempo, la cultura cambia, los puntos de vista cambian y el lenguaje cambia. Todo cambia, ¿no? Entonces, de ahí que hablábamos que es importante entender en qué momento se escribió, a quién se le escribió, ¿no? Para poder entender esto. Entonces debemos cuidarnos de interpretar las escrituras de acuerdo a cómo nuestra cultura ve las cosas hoy, ¿no? Por ejemplo, debemos siempre colocar las escrituras en su contexto histórico. Por ejemplo, hoy en día el feminismo habla mucho acerca de que en la Biblia es machista, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí salen personas hablando del machismo, incluso sale una señora hablando que Pablo era machista, ¿no? Ella está viendo lo que está en las escrituras a hoy, pero no está viendo el contexto histórico, que es clave. Y entonces ahí es cuando la gente se va por los lados y no va a lo que realmente quería decir la escritura. Una cosa es la cultura hebrea, otra cosa es la cultura griega, la cultura en Roma, a la cultura de hoy en día, ¿no? Hoy en día es un caos, es un desorden. Pero es importante que en el contexto histórico nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Cómo era la mujer? ¿Qué había con la mujer? ¿Qué era lo que pasaba con la mujer? ¿Qué fue lo que el Señor definió? Porque el Señor definió al hombre desde el punto de vista de Génesis, ¿no? Porque el hombre es el líder, porque el hombre es la cabeza, porque Dios era machista, no. Dios le dio orden a todo y todo tiene un orden. Y ese orden hay que llevarlo. Entonces, el contexto histórico es importante, ¿no? Para poderlo entender. Entonces, el estudiante diligente de la Biblia debe considerar la geografía, las costumbres, los eventos actuales e incluso la política de la época en que se escribió un pasaje. Eso es clave. O sea, es bien importante. Entender la antigua cultura judía, por ejemplo, puede ayudar a muchos a la comprensión de las escrituras, porque ellos como cultura hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, no, nosotros como iglesia, no, a diferencia de los judaizantes, el judaizante quiere convertirse en judío, ¿no? Pero se les olvida que el contexto histórico, ¿no? Es una cultura, hay gente que nació en esa cultura, es gente que vive en esa cultura. Nosotros no nacimos en esa cultura. Por más de que te cambies el nombre y te pongas Abraham y todo eso, nunca vas a ser judío, nunca. Además nosotros fuimos adoptados, ¿no? Somos hijos de la adopción. Así que
Cuando entendemos toda la parte histórica, pues vamos a poder entender la cultura, la mujer, el hombre, qué era lo que pasaba. Y eso es clave entenderlo, ¿no? Y para eso hay herramientas también para que las estudiemos. Entonces, el tema de política, por ejemplo, es muy importante entender cómo funcionaba la política en ese tiempo. Hay algo ahí que a mí me parece interesante y es que en ese tiempo se decía que Dios quitaba y ponía reyes, y eso era verdad, Dios quita y pone reyes. En un contexto, escúcheme bien, porque eso es clave, porque hoy en día dicen lo mismo, ¿no? No, es que tal persona, Dios puso a ese líder y Dios puso a ese líder porque Dios es soberano y tal. Yo entiendo la soberanía de Dios, pero escúcheme bien, en la historia del pueblo de Israel, el gobierno era teocrático. ¿Era un gobierno qué? Teocrático. O sea, que era Dios el que ponía quién iba a dirigir y quién no iba a dirigir. Él era el que establecía a la persona que iba a gobernar. ¿En un gobierno qué? Teocrático. Luego aquí estamos en un gobierno democrático y la democracia tiene que ver con que hay personas que son los que deciden quién va a ser su líder o su presidente o el gobernador, el alcalde. Es la gente, no es Dios. Entonces no pueden hoy decir que es que Dios puso a este, no. Ese lo puso la gente que votó por él, porque no estamos en un gobierno teocrático, sino en un gobierno democrático. Y eso yo lo entiendo desde el punto de vista histórico de lo que pasaba en Israel, ¿no? Entonces, hay que entenderlo. Para hacer su investigación es importante tener herramientas, y eso lo dijimos al principio, como diccionarios bíblicos, comentarios y libros de historia. Déjeme decirle, yo compraba unos libros así gordotes, diccionarios y comentarios, y gordos y con una letra chiquita. Hoy en día usted los tiene ahí en línea. Usted puede entrar a Biblia Online, por ejemplo, y están los comentarios de todos los que han escrito comentarios bíblicos. Quiere ver diccionarios, ahí están todos los tipos de diccionarios, inclusive el diccionario español, que es clave también tenerlo cuando uno va a estudiar. Libros de historia, ahí se encuentra todo lo que quiera ver de historia hebrea, lo que quiera encontrar, ahí lo encuentra. No necesita comprarla ya, como antes, que teníamos que comprar literatura. Ahora usted lo tiene toda. Ahora, si le gusta comprarlo, pues va y compra. La literatura no sobra y es importante tenerla. Entonces, para hacer la investigación, para poder aclarar muchas cosas, necesitamos tener diccionarios, comentarios y libros de historia que nos hablen acerca de ese tiempo. Cuarto principio del exégesis es el principio de síntesis. El mejor intérprete de la escritura es la propia escritura. Ya dijimos que la escritura se interpreta por sí misma. Entonces, debemos examinar un pasaje teniendo en cuenta su contexto inmediato. Y esto es lo que es la síntesis. Todo tengo que revisar. Contexto inmediato de los versículos que rodean la frase, ¿se acuerda que lo vimos? Y luego su contexto más amplio, más amplio. Entonces no solamente me quedo, porque la gente ve el versículo, entonces lee 5 versículos hacia arriba, venga, pero espere, tienes que entender qué decía el capítulo anterior. Entonces lee el capítulo anterior, entonces ese es un contexto más amplio. Entonces la síntesis me la da cuando examino el pasaje teniendo en cuenta el contexto inmediato, los versículos que rodean ahí la frase, y su contexto más amplio, o sea, el libro en el que se encuentra, y su contexto completo, que es la Biblia en su totalidad. Entonces, la síntesis es el total. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si está estudiando el libro de Romanos y Romanos está hablando acerca del pecado, ¿qué dice Pablo del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Ok, listo, pero ¿qué dicen los versículos anteriores? ¿Por qué dice eso? Entonces tienes que ir al capítulo 1 y entender por qué habla de eso. Y entonces en el contexto y en la síntesis general, la Biblia siempre nos va a hablar acerca de el pecado. Y eso es clave. Entonces, ¿por qué es importante la síntesis? ¿Por qué? Por lo siguiente. La Biblia no se contradice a sí misma, se complementa. Eso lo vimos, ¿no? Cualquier declaración teológica en un versículo puede y debe armonizarse con las declaraciones teológicas en otras partes de la Escritura. Es darle más claridad, es usar los paralelos, ¿verdad? Para poderle dar más luz y más claridad. Entonces, cualquiera que haga una declaración teológica acerca de un versículo, tiene que tener en cuenta que debe haber una armonía
con las declaraciones teológicas en toda parte de la Escritura. Qué interesante, ¿verdad? Quinto. No, perdón, acá me pasé. Una buena interpretación de la Biblia relaciona cualquier pasaje con el contenido total de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia en eso? ¿Y qué dice la Biblia en la síntesis en general? ¿Qué es lo que está hablando y qué es lo que está diciendo? Entonces, cualquier pasaje debe relacionar, en síntesis, debe darnos un contexto general, no inmediato, sino también general, acerca de lo que la Escritura nos habla. Siguiente. El principio práctico, versículo, el quinto punto. Entonces, una vez que hemos examinado correctamente el pasaje, para entender su significado, escúchame bien, tenemos la responsabilidad de aplicarlo a nuestras propias vidas. Y eso habla del principio práctico, ¿no? ¿Qué te enseñaron el domingo? ¿Qué aprendiste el domingo? Por ejemplo, entonces si tú, no, es que el domingo hablaron sobre que tengo que perdonar a mi papá, que tengo que perdonar a mi mamá, que no tengo que guardar rencor, que la palabra me enseña acerca de amar, que el amor de Dios ha sido derramado sobre mi corazón. Muy bonito, lindo eso, un mensaje muy bonito. Pero, ¿qué vas a hacer con ese mensaje? Tienes que ponerlo en práctica. Entonces, una vez que examinamos el pasaje para entender el significado, tengo la responsabilidad de aplicarlo primero a mi vida antes de ir y enseñarlo. Esa es la responsabilidad. Algo práctico. Tengo que mostrar algo práctico, ¿no? Usar bien la palabra de verdad, era lo que decía Timoteo. Usar bien, ¿qué? La palabra de verdad. Es más que un ejercicio intelectual, es un hecho que cambia la vida. Cuando nosotros estudiamos las escrituras de esta manera, ahora, la idea de todas estas herramientas no es que nos volvamos muy técnicos, ¿no? Y muy, no, es que tiene que ser así, ¿no? Dios te va dando sabiduría, las herramientas son importantes, pero Dios nos va dando la sabiduría para poder hacerlo. Y cuando estoy estudiando y cuando estoy haciendo un estudio, cuando estoy haciendo una enseñanza, pues todas estas herramientas se me vienen en determinado momento y me ayudan a decir, uy, espérame, porque me puedo ir, espere porque me puedo salir, no, espere, yo mejor hago esto, y nos va a ayudar. Entonces, usar bien la palabra de verdad, es más que un ejercicio mental, es un hecho que cambia la vida. Entonces, cuando enseñamos, aprendemos mucho más. Y cuando vamos y estudiamos las escrituras, la idea es que esa escritura haga algo en mi vida y me cambie. Si no, no estoy haciendo nada, lo estoy haciendo en la carne, desde el punto de vista meramente intelectual. Y acuérdense que la escritura es la que tiene el poder para cambiar y transformar la vida de nosotros. Entonces, entre más nos metemos, más cambios deben haber en nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que haber una parte práctica. Eso es lo que tiene que ver con exégesis, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacer exégesis, todos tenemos que usar las herramientas necesarias junto con la hermenéutica para poder dar un mensaje y dar una interpretación correcta. Ahora vamos a la parte de la eisegesis, que es lo contrario a la exégesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis significa literalmente conducir a. Entonces, lo que significa que el que interpreta puede inyectar sus propias ideas en el texto, haciendo que signifique lo que él quiera que signifique. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, el intérprete inyecta ¿qué? Sus propias ideas. Entonces, él va a decir lo siguiente. No, sí, la Biblia dice, por ejemplo, el joven, ¿no? Los jóvenes dicen, no, sí, la Biblia dice que las relaciones sexuales Dios las hizo para la pareja. Pero pues si nosotros nos amamos, no, espérate. Entonces, porque ustedes se aman, ¿eso avala que tengan relaciones sexuales? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, entonces uno dice, esta persona puede usar la escritura de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque entonces se va a decir, porque Dios es amor. Ok, o sea que Dios es amor. Pero ojo, el amor de Dios no es el amor humano, no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo darle la interpretación que yo quiera cuando hago eisegesis. Puedo decir lo que yo quiera. Obviamente, solo la exégesis es la que le hace justicia al texto. Entonces, la exégesis es la que nos da la verdad, la que nos lleva a la palabra y lo que nos conduce a interpretar de la manera correcta. No así la eisegesis, ¿no? La exégesis es la que le hace justicia al texto. Entonces, es importante que tengamos mucho cuidado, pues somos muy dados a mirar las escrituras
a usar un versículo y a empezar a hablar y hablar acerca de algo que ni el versículo lo dice, rompiendo con todas las reglas, rompiendo con toda la interpretación, rompiendo con todo lo que la escritura dice, no teniendo en cuenta nada de lo que dije, de lo que enseñamos, de lo que aprendemos acá, y entonces me paro y voy a decir, no, es que lo que la Biblia quería decir ahí es lo siguiente, y empiezo a decir lo que yo creo. Entonces los conduzco ¿a qué? Al error. Entonces, en conclusión, la eisegesis es una mala interpretación del texto y con frecuencia conduce a una interpretación errónea. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Alguien una vez salió con esto que sonaría bonito, pero pues es ridículo. Entonces, él hace este análisis. Dice, ok, tú eres, bueno, Dios es Jehová, ¿no? Jehová, listo. Él es el Dios de todos. Muy bien. Ahora, ¿tú quién eres? Tú eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces, como tú eres hijo de Dios, entonces tú eres Jehová Junior. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espera, o sea, que yo soy Jehová Junior, o sea, que yo soy Jehová, pero más chiquito, pero soy Jehová, o sea, a ver, espere. ¿De dónde sacó él esto? ¿De dónde lo sacó? De su mente, ¿de verdad? De sus ideas, de su pensamiento. Ok, entonces ahora yo soy Jehová Junior. No. Eso se llama eisegesis. Eso es querer decir lo que yo quiero decir para tal vez atraer la audiencia, ¿no? Para que digan, ese hombre tiene un amor tremendo, ¿viste? ¿No? Y sacar a la gente al error, ¿no? Eso es lo que hace la eisegesis. Sacar del verdadero significado del texto. Entonces, la exégesis se ocupa de descubrir el verdadero significado del texto, respetando su gramática, sintaxis y configuración, y adicional a eso todas las herramientas de interpretación bíblica. Entonces, mire que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que enseñamos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en el error de hacer eisegesis en vez de hacer exégesis. Entonces, la eisegesis que ocupa descubrir el verdadero significado y la eisegesis es lo que yo crea que dice la Biblia o lo que yo le dé a la interpretación bíblica. Entonces, esos dos puntos y estos dos enfoques de la exégesis y la eisegesis son claves para que las tengamos en cuenta. Tú, hermana, tú, hermano, que enseñas, que vas, que das mensajes, que preparas clases para niños, para jóvenes, para el que sea. Tienes que tener mucho cuidado con esto. No vayas a entrar en eisegesis, haz exégesis, haz un estudio, tienes que tener tiempo, tienes que sacar tiempo, no, eso no es a las carreras ahí, a ver qué digo, y entonces acá digo, y entonces qué dijo este, y entonces cojo lo que dijo este, y cojo lo que dijo el otro, y hago una sopa de todo eso, ¿no? Y ni siquiera estoy entendiendo lo que estoy diciendo. No, yo puedo coger de aquel, yo puedo coger de aquel, yo puedo aprender de todo. Vamos a aprender todo, el mensaje es uno solo, o sea, la gente es curiosa porque la gente dice, pero ese mensaje, eso yo ya lo oí, ese mensaje, yo ya oí eso, yo ya me lo sé. Espérate, el mensaje es el mismo. Lo que pasa es que la revelación es progresiva. Entonces, aunque tú recibas un mensaje y luego a los 2 años vuelva y le den el mismo mensaje, vas a entender algo diferente, porque la revelación es progresiva, entonces vas entendiendo. Cuando la gente estudia con nosotros, y en el caso del libro de Romanos, muchos que estudian Romanos con otros la primera vez, hay cosas que, wow, y hay otras que dicen, no entendí nada, estoy confundido. Entonces yo les digo, vean, no se preocupe, tranquilo, tómese su tiempo, porque la revelación es progresiva. Después, cuando vuelvas a estudiar Romanos, ¡pum!, el Señor te va a revelar aquellas cosas que no lograste entender en ese momento. Entonces, exégesis, no eisegesis. Siempre hagamos exégesis, por favor, ante cualquier cosa. Así sea el mensaje más sencillo, más simple, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón lo correcto para enseñar lo correcto. Así que con esto terminamos en nuestra clase, terminamos todo lo que tiene que ver con hermenéutica. Y recuerde que si tiene, por favor, preguntas, no tenga
temor ni vergüenza. A veces la gente le da vergüenza preguntar, no, pues preguntar está bien. Yo soy el domingo dispuesto a hablar, a tener un tiempo de poderle ayudar con cualquier pregunta y con cualquier inquietud. Recuerde que les he dicho en clases anteriores que si tienen el tiempo para que poder el sábado programar, necesito que me escriban y me digan si pueden el sábado programarse para programar un sábado en el que podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas acerca de esta clase. Ya terminamos la clase, ya ahorita podemos programarla. Entonces, una vez ustedes me digan sí, sí podemos, y que la gente que diga sí, venga, porque es que realmente, vean, lo hemos hecho en otras ocasiones, todo el mundo dice que sí, pero nadie viene. Entonces es importante que si el que dice sí, yo quiero estar allá, prográmenlo, yo voy a estar. Entonces yo programo y les digo cuándo lo vamos a hacer, ahí por Classroom, y en ese momento que yo programe, hacemos la reunión, venimos y entre todos hacemos un foro y estudiamos y aprendemos, y el uno pregunta y nos respondemos, y va a ser de una bendición. Así que los espero, por favor, escriban ahí en el tablón, escriban sí, estoy interesado en poder estar en ese sábado de preguntas y respuestas, llamémoslo así, preguntas y respuestas. Y aquí vamos a estar los maestros para poderles dar respuesta a todas sus inquietudes. Así que cerramos el ciclo. Próxima clase van a tener otro maestro, Julio César va a estar con ustedes, y Julio César va a enseñar acerca de cómo hacer un sermón, todo lo que tiene que ver con la homilética. Va a ser un tiempo de bendición, prepárese porque más cositas vienen para más aprendizaje para poder servirle mejor al Señor. Así que nos vamos con esta oración. Padre, gracias Señor. Cerramos este tiempo de clase, de estudio, de preparación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú seas guiándonos, dándonos sabiduría, dándonos discernimiento, Señor, en todas las cosas, y que todo lo que hemos puesto aquí, Señor, que todo lo que hemos hablado, lo podamos poner en orden, en práctica, y podamos ayudar a otros y servirte de la manera correcta y de la mejor forma. Padre, te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Padre, que cada estudiante, Señor, que está allí, que paga un precio, que llega tarde a estudiar, seas tú, Señor, dándole las fuerzas, las herramientas, la sabiduría para que hagan lo correcto y lo que tienen que hacer para que puedan entender y dar a otros el mensaje tuyo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.